Déjeme saludar al maestro Daniel Marmolejo, que ya está listo para hablar sin censura, a quien le agradezco que llegue a este encuentro desde esta trinchera independiente y alternativa. Daniel, un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, saludándote con mucho cariño en este inicio de semana que va a arrancar muy movido porque a nivel nacional se están preparando los informes de los diputados, de las y los senadores, como acabas de señalar, y hay un movimiento político que no es un movimiento electoral, pero no es ajeno a las intenciones políticas y electorales de quienes informan en eso que es el deber de informar y el derecho de los ciudadanos a ser informados. Entonces, a lo largo de las siguientes semanas, conoceremos el trabajo de las y los legisladores del país, del Congreso de la Unión, que como sabemos es un órgano político colegiado que está dividido en nuestro país mediante dos modelos de representación. El primero que conocemos como la mayoría, los diputados y senadores de mayoría, y los plurinominales que también están en un riesgo de que ya no continúen con este modelo a partir de las pues, iniciativas que tendrán los mismos diputados y senadores que votarse y que pone en un dilema, porque esto es ineludible, la consistencia de los partidos políticos que forman la misma coalición de la izquierda. Juntos seguiremos haciendo historia, que como sabemos ha sido una coalición electoral y ahora es una coalición política como un frente pues integrado por tres partidos, que es el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el Partido Morena, quienes votan congruentemente de acuerdo a su agenda política las iniciativas. Muchas de estas iniciativas son preferentes. Es muy importante que la ciudadanía sepa que los legisladores no solamente tienen la tribuna. Por eso cuando hablamos de un determinado senador que es muy buen orador, lo definimos como un tribuno, un hombre que, o una mujer que domina el escenario, como los casos de Andrea Chávez que acabas de mencionar, o el caso de Gerardo Fernández Noroña, que son personajes muy distinguidos en tribuna, o la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, o vaya, hay una gran cantidad, o Alito, que también ya lo vimos de tribuno, llamando al intervencionismo. Entonces, pero esa es una sola parte de lo que compone la actividad legislativa. Por eso es muy importante conocer más allá de la tribuna, porque hay diputados que a lo mejor no se les da muy bien la oratoria, pero sí se les da el trabajo en comisiones. Y los congresos están divididos en comisiones donde se tratan todos los temas que tienen que ver con la realidad de nuestro país, ciencia y tecnología, educación. Por ejemplo, ahí hay una representación muy buena de una diputada del Partido del Trabajo, Rosalía León, que tiene 3 maestrías, un doctorado, va por otro doctorado, además es economista y está muy orientada en la educación infantil y está en estas comisiones. Y bueno, si nosotros no vemos, por ejemplo, a un diputado permanentemente en tribuna, no significa que no esté trabajando como debe de ser en las comisiones, que son muy amplias, muy diversas y cubren todos los espectros que tienen que ver con la vida económica, política, social, cultural, deportiva, de seguridad de nuestro país. Otro aspecto fundamental son las herramientas legislativas. ¿De qué dispone un diputado, una diputada, un senador, senadora para poder participar dentro de la actividad de ese órgano político colegiado? Pues son varias, tienen los exhortos, tienen las mismas iniciativas que presentan, pueden promover puntos de acuerdo. Entonces, los legisladores necesitan estar siempre en en un determinado frente, aprovechando las herramientas legislativas. Y bueno, también la Cámara de Diputados realiza foros. Va a haber un foro
sobre, esta semana hay 2 foros en la Cámara de Diputados que tienen que ver con el respeto, el buen trato y el humanismo a todos los estudiantes que se están formando en la carrera de medicina y que sabemos sufren muchos acosos, hay violencia institucional y se está promoviendo el trato digno a las y los médicos en formación como parte de una respuesta y de una preocupación legislativa de la Cámara de Diputados y de algunos legisladores que están muy interesados por ello. Al mismo tiempo va a haber otro foro dentro de la Cámara de Diputados en donde se van a tratar temas fundamentales como la crisis humanitaria en Gaza, el desplazamiento, el genocidio, el apartheid y esto tan dramático que significa también la llegada de una flotilla, la Global Summit Flotilla, a las costas de Gaza para poder crear una línea, un conducto de ayuda humanitaria en el medio de un genocidio brutal. Esto lo sabemos que va a estar también analizándose por expertos en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo he asistido, Vicente, a cantidad de foros sobre vivienda, sobre salud, sobre economía, sobre energías limpias. Ahí tuve la oportunidad de saludar al Premio Nobel de Química, ya fallecido, el mexicano Mario Molina, a quien le pedí un mensaje para los jóvenes. Y bueno, es enorme la estela de trabajo que se realiza. Todo esto que es muy grande dentro de la Cámara de Diputados, pues también tiene el acompañamiento de importantes asesores legislativos, porque no le podemos pedir, y además sería absurdo, que un diputado conozca todos los temas. Por eso las bancadas parlamentarias tienen naturalmente a sus asesores, que son personas especializadas en materias que ayudan a la construcción de ideas, al análisis temático y al desarrollo también de iniciativas. Sobre todas estas estructuras, sobre todo esto que significa la Cámara de Diputados, también hay que entrar en una lógica de qué ha pasado a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, que ha sido un fenómeno de la última década prácticamente. Pues se han dado cambios fundamentales, como por ejemplo las gestiones que hacían antes los diputados, las actividades que desarrollaban para poder ayudar a sus propios distritos electorales, hoy ya no las pueden realizar con recursos públicos. Había montos de decenas o de centenares y quizás en suma pudieron haber sido miles de millones que año tras año se les consignaban a las y los diputados para que pudieran ellos orientar ciertas obras en beneficio de sus distritos electorales. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente con las bancadas de la izquierda, se optó para que no se realizaran este tipo de trabajos que consignaban regularmente a sus propias constructoras y de allí se hicieron grandes fortunas, se tomaban decisiones. Yo supe, por ejemplo, que el legislador que fue durante muchos años, ha sido Manlio Fabio Beltrones, tomaba decisiones sobre dónde construir un hospital, calificaba todo este tipo de acciones y se secuestraban presupuestos, se tenían alineados y de repente, bueno, pues llegaba lo mismo un legislador a sus distritos electorales, hablaba con los presidentes municipales y les daba ya prácticamente en llave en mano la gestión y ni siquiera les daban la oportunidad de participar porque ya todo venía alineado. Así se manejó por décadas. También se les daba vehículos a los legisladores. Las y los diputados recibían camionetas o autos, dependiendo si su distrito electoral era rural o urbano, y tenían su camionetón último modelo, y también junto con ello había para los legisladores pues seguros de gastos médicos, había muchas canonjías que el propio sistema les daba, y que bueno, pues esto se tuvo que ir desmontando. Entonces hoy vemos más a los legisladores en una línea de legislar, en una línea de hacer gestión a través de instituciones, no por la vía propia. Por eso cuando un legislador maneja fondos de dudosa procedencia para dar cierto tipo de atenciones puede ser cuestionado,
porque se sale de los espectros de hacer gestión con base en las condiciones institucionales que tiene este país y no hacerlo a través de acuerdos con empresas o empresarios. Y bueno, pues esta es una realidad que estamos enfrentando ahora y que con la reforma electoral que viene, pues veremos de qué están hechos los partidos. Yo dudo, y lo voy a seguir diciendo, que se pongan de acuerdo porque los partidos políticos no quieren reducir su presupuesto. Convengamos que hay partidos que ganan mucho dinero y partidos que se mantienen con una menor cantidad, que tienen un gasto corriente permanente porque tienen oficinas a nivel nacional, a nivel estatal, y muchas a nivel municipal, sobre todo en los municipios de mayor densidad de población, los distritos que tienen más impacto electoral, porque ahí se tiene que hacer viva la actividad legislativa, la actividad política de los partidos, las afiliaciones. Entonces es un problema que no creo que lo resuelvan y que nos va a poner al sistema político mexicano en tela de juicio, Vicente. Queridas amigas y amigos, veremos si el sistema político, así como lo hizo con el Poder Judicial, lo puede hacer con el sistema de partidos. Y si no lo hace con el sistema de partidos, entonces lo que vimos y lo que quedará en la conciencia de todos es de que fueron, pues no son candil de la calle y oscuridad de su casa respecto a las reformas que está pretendiendo la presidenta de la República, que básicamente están encausadas en dos vías. La vía del presupuesto de los partidos para que se reduzcan y la otra vía es la eliminación de los plurinominales y junto con ello también el tema del nepotismo. Y nada más para cerrar estas ideas, Vicente, recordar que la semana pasada planteaba yo contigo en este importantísimo espacio de conciencia nacional que es Sin Censura, el que se estarían dando quiebres dentro de la vida política debido a las pretensiones de varios aspirantes a candidaturas dentro del sistema político mexicano y de las coaliciones de partidos, y dentro de ello también está claramente la reforma. Entonces va a ser un tiempo complicado, como lo dijimos la vez pasada, con Ricardo Mejía Verdeja, que se abrió del movimiento, no del movimiento, pero sí de la elección, y se convirtió en una figura relevante del Partido del Trabajo, como lo vimos en Durango, como lo vimos en Veracruz, donde en muchos de los municipios, en realidad vimos un crecimiento muy poderoso de movimiento ciudadano en Veracruz, que también tiene sus orígenes con Dante Delgado en Veracruz, pero fue una fuerza política que creció enormemente en Veracruz. El PRI se fue al cuarto lugar. Hay que señalar que en municipios donde, porque no hubo coalición con el PT también obtuvo ventajas en muchos municipios respecto a Morena, y esta realidad es una realidad compleja. Entonces, hemos visto a los partidos pequeños que juegan un papel muy importante, que es un papel fundamental en las coaliciones, tanto en el aspecto electoral como en el aspecto político, en los márgenes justamente de los congresos, tanto federal como locales. Y una reforma que los achica aún más en sus capacidades presupuestarias y en sus posiciones es necesario de seguir analizando, Vicente. Y bueno, ya dentro de esto, lo que sucedió en Argentina, que lo venías analizando con Nacho Rodríguez, un importante análisis, señalar algunas cosas que la gran audiencia debe saber. Esta no fue una elección nacional, esta fue una elección provincial. La provincia de Buenos Aires es el equivalente, para tratar de simplificarlo, al Estado de México. Y en este Estado de México, o en este Estado, provincia de Buenos Aires, se realizaron elecciones internas, en donde hay una renovación de diputados locales, de senadores locales, allá tienen senadores locales, de concejales y de consejeros escolares. En esta elección
estatal, que insisto, no es federal, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, decidió separarla, desintegrar esto de la elección nacional que va a ser el 26 de octubre, con el afán de poder crear un espectro mucho más provocador y mucho más llamativo respecto a un posible resultado que lo favorezca, porque el Frente Patria, que es la coalición donde él es actualmente gobernante y donde está el Partido Justicialista, que es el partido peronista, del cual ha sido pues presidenta Cristina Fernández, sí, quien se encuentra en prisión domiciliaria mediante un ardid, una fabricación de delitos muy grave que llevó un tiempo, Vicente. Axel Kicillof decidió separarla y Milei se metió a esa pelea. Al meterse Milei a esa pelea, sucedió algo muy particular. Gana las elecciones de esa provincia el peronismo. Milei queda en este momento con un chipote en la cabeza después de muchos señalamientos de corrupción, pero lo más importante va a ser el 26 de octubre. Por lo tanto, yo no cantaría victoria porque el estado o esta provincia de Buenos Aires es gobernada por el peronismo. Es decir, no hubo una alteración mayor del escenario político. Siguen pues este gobierno integrado, pero el 26 de octubre vamos a ver partidos locales que van a volver a hacer este ejercicio, pero en otras provincias. Y hay otra cuestión que también la gente necesita saber. El Frente para la Victoria, La Libertad Avanza, La Libertad Avanza, este frente de Milei, no tiene ninguna mayoría legislativa. Volviendo a los temas legislativos, que comencé con México, pero aquí están otros referentes en Argentina. No tiene ninguna mayoría. Yo creo que él tiene como 4 o 5, no sé, senadores, o sea, no tiene. Realmente él ha dependido de los acuerdos con el macrismo, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, que son ellos quienes tienen el control del poder judicial en Argentina, que esto también es importante señalarlo, Vicente, y que ese poder judicial corrupto es el que hizo la fabricación de delitos contra Cristina. Y no fue Milei quien promovió estos encarcelamientos, este encarcelamiento vulgar, agresivo, fraudulento, sino fue Mauricio Macri, que representa a las élites económicas de la Argentina. Con lo que está ocurriendo en Latinoamérica y con lo que nos has planteado, con 2 gobernadores del PRI que le dan la espalda aparentemente a Alito Moreno para respaldar, apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con otro gobernador de Movimiento Ciudadano como el de Nuevo León que también reconoce a la presidenta y la presidenta le regresa el piropo hoy en la mañanera del pueblo. Déjame planteártelo. ¿Qué ves en nuestro país? Algunos hablan de que para la Ciudad de México estarían candidateando ya a Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa en Cuauhtémoc, y a nivel nacional, sí, a Ricardo Salinas Pliego, porque no hay de dónde echar mano. ¿Así lo ves tú también, querido Daniel? Sí, Vicente, yo creo que la entrevista que hiciste a Alessandra Rojo fue muy oportuna, porque estás comenzando a desenmascarar, y ahora lo confirmas también, cuál es el proyecto de la derecha en México, y están estos 2 personajes. Yo te diría que Ricardo Salinas Pliego ya se tardó, al menos ya se tardó 6 años, y va a llegar con un desgaste. No es lo mismo cuando en otras condiciones de un proceso judicial que no tenía solución, él era un candidato que podía dar mayor cantidad de manotazos y acciones discriminatorias y violentas, a lo que lo va a hacer, a lo que pudiera suceder ahora con el desgaste que le va a imponer el nuevo Poder Judicial a Ricardo Salinas Pliego. Por eso la política tiene tiempos. Y bajo esa lógica, Ricardo Salinas llega tarde y llega lastimado, pero no sería para la derecha
el único personaje que llega con problemas legales, que se han judicializado. No, el mismo Macri, el mismo Trump llegaron incluso con carpetas enormes de cantidades de asuntos judiciales. Y bueno, ya sabemos la condición legal de Trump, en donde un juez pues lo determina su culpabilidad a través de un jurado, se analiza todo esto, pero no tiene pena, no causó pena. Sin embargo, lo que sí va a llegar es con un terrible pesar, Ricardo Salinas Pliego, en condiciones electorales. Esto le quita fuerza, le gana fuerza a la derecha. Esa es la gran preocupación y la gran cuestión, el gran cuestionamiento que tendría que tener hoy la derecha. No dudaría que personajes que también estarían en la palestra de la izquierda, y hay que señalarlos ahora quiénes son los que se pudieran postular para la presidencia. No significa que lo sean, queridos amigas y amigos de la audiencia, pero en la palestra están personajes, yo mencionaría al menos 3 personajes y uno con una debilidad estructural. Estaría por lo que representa en este momento la materia de seguridad, porque factores de seguridad y justicia siempre han estado allí. Omar García Harfuch. Estaría Marcelo Ebrard, porque hoy todo lo que tiene que ver con política tiene que ver con economía, todo. Y estamos en un tiempo muy importante que significa un nuevo orden mundial económico y que también tendría que ser un nuevo orden mundial de derechos humanos, porque los han despedazado, y un nuevo orden también respecto a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías y a los sistemas de vigilancia, que van a ser muy radicales. Hay un nuevo orden tecnológico. Y por el otro lado está Gerardo Fernández Noroña, que nunca ha sido un administrador público, no tiene esa experiencia, y la administración pública significa administrar presupuestos, orientar estrategias, negociar a nivel interinstitucional y negociar a nivel nacional, pero esa no sería su fractura. La fractura está realmente el rechazo que tiene el Partido del Trabajo hacia él, que quedó expresado recientemente, y aunque es muy habilidoso y va a decir que eso no significa nada, la realidad es de que desde la postulación de candidaturas de coalición en 1998, incluyendo la primera alianza presidencial de la izquierda, independientemente del Frente Cardenista para la Liberación Nacional y todo esto que se formó con Cuauhtémoc Cárdenas y los priistas, que después formaron el PRD, pero desde la Alianza por México en el año 2000 y las posteriores alianzas políticas, por eso es muy importante lo que he señalado yo respecto al análisis de la reforma política electoral y de partidos políticos que se están promoviendo, no ha llegado un candidato de izquierda fortalecido si no es a través de una coalición. Y Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo alrededor del 14, 16%. Esos eran los márgenes que rondaban las primeras coaliciones, pero hoy tiene que ser necesariamente por coalición y ahí no puedes llegar con un triángulo sin uno de los vectores. Buen punto, importante. Por cierto, hablando de coaliciones, yo desde aquí lo voy a decir y grábenme. Si el PRI y el PAN no van en coalición, prepárense para ver desaparecer el registro, para que el PRI pierda el registro, por lo menos en algunos lugares del país. Ahí se las dejo de tarea, así lo veo yo. El PRI ya no pinta. El que pinta un poquito y de azul es el PAN, pero el PRI de Alito Moreno va camino al basurero de la historia y por méritos propios. Querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, esfuerzos independientes, maestro? Gracias, Vicente. Pues invitando a la audiencia a las reflexiones en 4A República, hemos tratado con el doctor Rodolfo Ondarza el tema de las adicciones y la función de las estructuras sociales de la comunidad para combatir el tema de las adicciones.
hemos tenido presencias muy importantes. Estamos avanzando en un nuevo proyecto que se denomina Qubit. Qubit es el nuevo sistema que va a sustituir el álgebra booleana, es decir, la computación como la conocemos ahora, esta computación de bits, para entrar en un sistema de mayor complejidad que todavía tiene problemas de estabilidad, pero que a través de la computación cuántica va a haber cambios muy importantes porque se van a poder hacer cantidad de diseños. Estamos también en una era de diseño donde podemos innovar sobre cualquier área, desde áreas físicas hasta pues el campo de la ciencia y también el campo del modelado y de la interpretación de cosas que no existen en el mundo tangible. Y bueno, junto con ello, todo lo que significa diseño, edición, que va a ser la gran transformación de la humanidad, que no tiene vuelta atrás, viene aparejado de la inteligencia artificial general, donde los resultados que puede dar la computación cuántica y la inteligencia artificial general van a confundir a todo el mundo, Vicente, y pudiéramos nosotros entregar el gobierno o las responsabilidades administrativas o ciertas gerenciaciones prácticamente a estas tecnologías bajo una lógica de que son mucho más eficientes y pueden suplir la condición humana. Pero también esto trae un enorme riesgo para la humanidad, que significan los ejércitos de androides, que significa una sociedad que va a vivir en un hedonismo tecnológico, pero en un sistema opresor depredador, en donde pues no vamos a tener la condición, el peso que hoy tenemos en el ámbito político, económico, social, cultural, educativo, científico, y va a ser una suerte de compartir con tecnologías. Todo esto lo analizaremos en Qubit en 4A República, querido Vicente, invitándolos Iomo Ex Novo, agradeciéndote siempre la invitación para poder reflexionar contigo sobre temas de trascendencia. Te agradezco mucho, Daniel. Estamos al pendiente, maestro. Cuídate mucho. Gracias. Mucha suerte, Vicente. Hasta pronto. Gracias. Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Déjeme recibir en estos momentos